Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. La Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino que algo se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. David nos habla de la felicidad de aquellos a los que, sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en él. Así lo dice en la Biblia. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8. Y bueno, solamente para reflexionar en cuanto a lo que escribe aquí el apóstol Pablo, quiero compartir lo siguiente. Me alegro de que la carta no venía del cielo. Procedía de la compañía de seguros de automóviles. Bueno, la ex compañía que aseguraba nuestros vehículos. No los dejé, ellos me votaron. No por dejar de pagar la prima anual. Todavía había tiempo y me puse al día. No por echar a un lado el papeleo. Cada documento se firmó y se entregó. Me dejaron porque cometí demasiadas faltas. A ver, un momento. Déjame ver si comprendo bien esto. Compré un seguro para cubrir mis equivocaciones, pero luego me botan o me dejan por cometer equivocaciones. Caramba, ¿me perdí de algo? ¿Acaso no leí alguna nota al pie? ¿Pasé por alto la letra pequeña en el contrato? ¿Acaso dejé de leer un párrafo que dice, nosotros, la compañía aseguradora, consideraremos a Max Lucado asegurable hasta cuando él demuestre ser una persona que necesita seguros, en cuyo momento su cobertura cesa o se acaba? ¿No es esto algo así como el médico que trata solo a pacientes sanos? ¿O el dentista que cuelga un letrero, nada de caries por favor? ¿O al maestro que castiga al alumno que hace demasiadas preguntas? ¿No es como llevar los requisitos y cumplirlos para recibir un préstamo al demostrar que no lo necesita? ¿Qué tal si el guardaespaldas dice que te protegerá a menos que haya alguien que te persigue? El salvavidas que dice que te vigilará a menos que empieces a ahogarte. ¿O qué tal si Dios no lo quiera? ¿Qué tal si el cielo tuviera limitaciones respecto a una cobertura de parte de él? ¿Qué tal si recibes una carta de la División de Seguros del Cielo que diría, estimado señor Ramírez, le escribo en respuesta a su petición de perdón hecha esta mañana. Lamento informarle que usted ha excedido ya su cuota de pecados. Nuestros registros muestran que desde que empezó a usar nuestros servicios ha errado 7 veces en el área de la codicia. Y su vida de oración deja mucho que desear comparada con otros de su misma edad y circunstancias. Pero además, una revisión adicional revela
que su comprensión de la doctrina, la palabra de Dios, está por debajo del 20% y que tiene excesiva tendencia al chisme. Debido a sus pecados, usted es un candidato de alto riesgo para el cielo. Su comprensión de la gracia tiene estos límites. Jesucristo le envía un saludo sincero y amable y espera que usted pueda encontrar alguna otra forma de cobertura. Y esto, aunque parezca increíble, pero muchos temen recibir una carta así. Algunos se preocupan pensando haberla recibido ya, tal vez en algún momento, en algún tiempo. Si una compañía de seguros no puede cubrir mis faltas involuntarias, puedo esperar que Dios cubra mi rebelión, a veces intencional, a veces voluntaria o involuntariamente. Pablo, el apóstol Pablo, contestaría con una declaración impresionante en Romanos 4:5, que fue lo que ya leímos. ¡Qué afirmación más increíble! Una cosa es justificar a los buenos, pero a los malos. Podemos esperar que Dios justifique a los decentes, pero a los que se manifiestan de manera asquerosa en esta vida. Sin duda se provee cobertura para el conductor con historial limpio. Pero ¿qué pasa con el que excede el límite de velocidad? Al que multan, al cliente de alto riesgo. No la hay. No puede proceder del mundo. Esto de la gracia debe venir del cielo. El hombre no tiene recurso, pero Dios ha mostrado ahora una forma diferente. Y esa forma diferente es donde el amor, donde la gracia de Dios y la justicia se encuentran. Y vale la pena hacer algunas consideraciones al respecto de esto que leí, de esto que compartí, de esta historia, que finalmente es solamente eso, una historia. ¿Qué tal si el cielo tuviera realmente limitaciones respecto a su cobertura o respecto al perdón de pecados? La verdad que es para meditar, es para reflexionar, porque algunos de nosotros continuamente estamos fallando. Algunos de nosotros, voluntario o involuntariamente, estamos cayendo en errores, en equivocaciones. Me estoy refiriendo a lo que corresponde a una relación personal con Dios, no de otro tipo. Simplemente lo que debería ser nuestra vida con respecto a Dios. Y luego también, una cosa es justificar a los buenos, pero ¿y a los malos? Esperamos que Dios justifique a aquellos que intentamos hacer las cosas bien, pero aquellos que lo hacen todo el tiempo mal, ¿de qué manera puede haber justificación para el malo? Bueno, deberíamos de considerar que a los ojos de Dios no hay nadie bueno. Eso fue lo que ya leímos o que ya compartimos ahí en el capítulo 3 de Romanos. No hay justo ni aun uno. Más aún, 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él. De una u otra manera, a los ojos de Dios, fallamos continuamente y esto va a seguir así. Esto va a seguir así por el resto de nuestra vida, voluntario o involuntariamente, pero podemos equivocarnos, podemos caer en error, podemos ofender a Dios. Por eso también Pablo escribió a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 5, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, el cambio de vida, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya sea que muramos o que venga nuestro Señor Jesucristo, hasta entonces va a seguir habiendo imperfección en cada uno de nosotros y vamos a seguir teniendo fallas en todo sentido. Dios da la salvación, Dios la impulsa, Dios la fortalece y Dios la origina.
El don no es del hombre a Dios, no es que nosotros podamos ganar nuestra salvación, es totalmente de Dios hacia el hombre, y eso es precisamente la gracia de Dios. Por la gracia de Dios podemos redireccionar nuestra vida. Por la gracia de Dios podemos corregir lo que no esté bien en nuestra vida. Por la gracia de Dios podemos caminar confiados en ir de la mano de Dios. ¿Va Dios a transigir con sus normas para que podamos ser perdonados? En ningún modo. ¿Va Dios a hacerse de la vista gorda y considerar que cada uno de nosotros jamás ha pecado? En ninguna manera. ¿Querríamos un Dios que altera las reglas y las excepciones? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Eso es lo incomprensible, pero eso es lo que nosotros tenemos que entender de manera congruente y razonable. Meditemos en lo que Dios realizó. No condona nuestro pecado, no transige con su norma, no pasa por alto nuestra rebelión, no cede en sus demandas. En lugar de apartar de sí nuestro pecado, lo asume y asombroso se autosentencia. La santidad de Dios honra y nuestro pecado se castiga, pero tenemos la oportunidad de una u otra manera ser redimidos. Y tal vez por eso hay ocasiones en que tenemos algunos cuestionamientos en cuanto a cómo obra la justicia de Dios, cómo es que la justicia y la gracia de Dios se encuentran. Algunos preguntarán, en Romanos 4:5, que fue el versículo que ya leímos, dice que Dios justifica al impío, pero allá en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, capítulo 17, versículo 15, dice que el que justifica al impío o al que hace maldades es abominación al Señor. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, comencemos por ver lo que dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominaciones para Dios. Para entender lo que este proverbio dice, es necesario pensar en un juez injusto, en un juez humano. ¿Qué es lo que hace injusto a un juez? Bueno, puede absolver al culpable o al impío o al que cometió la falta y condenar al inocente o al justo. Ambas cosas, estas sí, serían abominación para Dios. En la versión Dios habla hoy, se lee este proverbio de la siguiente manera: perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el Señor. Ahora, ¿podemos entonces entender el asunto? Ahora, vamos a la cita mencionada en Romanos capítulo 4, versículo 5. ¿Qué pues diremos que halló? Y vamos a leer desde el versículo 1 para poder entender el contexto. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Como bien podemos notar aquí, Dios no está absolviendo a un culpable así como lo haría un juez corrupto. Lo que está pasando es que Dios está viendo el corazón de un culpable, y aquí todos tenemos la oportunidad, y ahí, si en ese corazón existe fe para reconocer que Cristo recibió en la cruz el castigo que ese pecador culpable merecía por su pecado, por esta fe, por el creer, por el confiar, por el intentar cambiar entonces su estilo de vida, lo que ocurre o la consecuencia es que Dios puede perdonar a ese pecador. Por eso una vez más, la Biblia declara: bienaventurados aquellos
cuyas iniquidades son perdonadas. Así es como Dios justifica al impío que cree en Cristo como su Salvador. No es que Dios se haga de la vista gorda para dejar pasar el pecado de aquellos que nos equivocamos. Dios tuvo que pagar con la vida de su Hijo unigénito para poder perdonar los pecados del hombre y de esa manera poder justificar a aquel que aún en toda su maldad es capaz de arrepentirse, es capaz de confesar y es capaz de saber que solamente por la gracia salvadora, que solamente por el amor de nuestro Señor Jesucristo podemos cambiar nuestra vida. Luego entonces, Pablo va a decir más adelante, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ningún modo. Lo que tenemos que hacer es que, gracias a esa oportunidad, gracias a esa bendición, gracias a ese amor y la gracia de Dios derramada en cada uno de nosotros, podamos reflejar en nuestra vida el amor, la gracia en su encuentro con la justicia de Dios. Y cada uno tiene la responsabilidad de mostrarla en su propia vida. Señor Padre bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias Señor por ser como eres, Padre, por tu perfección, por tu soberanía, por tu autoridad. Gracias porque en muchas maneras la forma en que tú actúas para cada uno de nosotros es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos en esta vida. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad cada mañana y como la Escritura dice, cada día son nuevas tus misericordias. Gracias, Padre, por ello. Pero, Padre, permítenos ese agradecimiento a mostrarlo a través de nuestra propia vida. Gracias por ese sacrificio extremo de tu Hijo bendito Jesucristo. Gracias porque a través de él cada uno de nosotros puede ser redimido, siempre y cuando tenga la confianza, tenga la fe de acercarse a ti, de doblar rodilla, de pedirte perdón y seguir adelante, Señor, esperando ir de la mano contigo y tener una relación personal individual que te alabe y te glorifique. Gracias una vez más, Padre, por este devocional de oración que tenemos cada noche. Gracias, Padre, por todos los que estamos en este grupo, los que nos conectamos y aún los que no, Señor. Padre, tú síguenos alcanzando con tus bendiciones, síguenos alcanzando con tu misericordia. Bendice a cada uno de los del grupo y a nuestras familias, Señor. Gracias, Padre, porque cada vez es más continuo ver todo lo maravilloso, todo lo milagroso que sigues haciendo en nuestras vidas. Te pedimos perdón por aquellas cosas que debido a nuestra naturaleza humana pecaminosa nos equivocamos y te ofende. Ayúdanos a ir corrigiendo paulatinamente todas aquellas cosas que no son de tu agrado, pero danos la oportunidad, Señor, de reiniciar cada mañana, de poder de veras agradecerte en gran manera todo lo que haces en nuestra vida y la oportunidad de estar contigo. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te pido que tú seas en la mente y en el corazón y en los pensamientos de cada uno de los de este grupo que vamos a elevar ahora nuestras peticiones, nuestras plegarias, Señor. Tú abre nuestra mente, abre nuestro corazón y, Padre, tú también inclina tu oído para que escuches todas y cada una de las peticiones de las oraciones. Gracias te damos y todo esto en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quien quiera orar, adelante.